Amigos televidentes, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches con todos. Nos damos cita a un nuevo evento de parte del Festival Astronómico organizado por Ciencia Ecuador y junto con Kiriaña, que estamos organizando este espacio de educación astronómica en diversas áreas, ¿no? Hemos tenido ya charlas de acerca del cosmos, del origen del universo, con invitados especiales internacionales, sobre todo de México, que nos estaba acompañando la doctora Julieta. Fue una charla espectacular. Espero que la hayan podido ver. Se encuentra en nuestra página de Facebook. Asimismo, hemos tenido un foro de las mujeres, cómo se encuentran de ellas dentro de la astronomía en Latinoamérica. Igualmente les recomiendo muchísimo que la puedan ver. Es muy importante conocer el papel que cumplen las mujeres, ¿no? No solamente como pudimos ver en los últimos premios Nobel, vimos que tenía una gran participación de hombres versus de mujeres, entonces es muy bueno poder hablar sobre estos temas. Pero bueno, para el día de hoy tenemos el agrado de contar con Vladimir Peña. Él es profesor del Instituto de Física de la Universidad de Río de Janeiro. Nos está acompañando nuevamente hablando acerca de temas de astronomía, concretamente de la Vía Láctea, los mitos y verdades que se tejen alrededor de este tema, como por ejemplo hasta dónde se extiende el sistema solar, cómo se sabe la edad de una estrella, cómo se determina la temperatura, igualmente cuáles son las estrellas más viejas de la Vía Láctea, cuáles son las galaxias más vecinas de la Vía Láctea. Incluso todo el mundo piensa que es Andrómeda la galaxia más cercana a la Vía Láctea, pero a lo largo del programa vamos a ver de que eso no sucede, eso no es verdad, y vamos a desmentir varios temas acerca de eso. Así que voy a proyectar un video con la presentación de Vladimir, un poquito acerca de su vida. Denme un segundito. Eso. Vladimir Yarín Peña Suárez, formado en física en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, con maestría y doctorado en astronomía del Observatorio Nacional de Río de Janeiro. Especialista en análisis espectroscópico de poblaciones estelares con experiencia en estudios fotométricos de morfología galáctica. Actualmente trabaja como profesor en el Instituto de Física de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Trabajó en el Museo de Astronomía y Ciencias Afines del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil en Río de Janeiro, en el proyecto Mira al Cielo, que facilita la formación continua de profesores de educación básica en temas de astronomía a través de la capacitación y el préstamo de kits educativos que incluyen telescopios de observación solar. Ha sido catedrático en universidades brasileñas y colombianas en áreas como astrofísica general, mecánica de fluidos y métodos computacionales en astronomía. Así que, bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Vladimir Peña. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Bienvenido. Vladimir, estás silenciado. Realmente me sentí abrumado, me sentí bastante admirado de mí mismo por este video. Muchas gracias. Fue muy bonito, muy especial, ¿sí? Y más especial todavía la oportunidad de poder conversar con ustedes, contigo, Mauricio, con los colegas de la astronomía ecuatoriana que son tan queridos para mí. Y bueno, pues agradezco la oportunidad, agradezco la gentileza de haberme invitado a esta oportunidad de compartir algunas ideas y de escuchar hablar a otros colegas, ¿no?
particularmente colegas mucho más expertos, mucho más, digamos, con una trayectoria más prolífica, como la profesora Julieta Fierro, a quien tuve la oportunidad de conocer en 2007 en un encuentro de la Unión Astronómica Internacional para Latinoamérica, y luego pues siguiendo la pista de sus ingentes trabajos en educación en astronomía, como que han sido también base para algunas de las actividades y las propuestas en que he participado. Entonces, felicito a la organización por haber conseguido ese staff de conferencistas tan importantes, y obviamente agradezco haberme incluido ahí dentro. Muchísimas gracias a ti igualmente, Vladimir, por haber aceptado la invitación. Bueno, ya yéndonos a materia para iniciar con la charla del día de hoy, asimismo les invito a las personas que nos están viendo a dejar sus comentarios, sus preguntas, justo abajito en los comentarios, preguntándonos tal vez alguna situación que no les quedó claro, o alguna curiosidad que tengan, algunos saludos igualmente. Podemos ver que ya nos saludan desde Uruguay, muchísimas gracias por su compañía, igualmente desde Bucaramanga, Colombia, un cordial saludo también para ti, Carlos, y David Rosado nos mira desde Otavalo, Ecuador. Qué felicidad que nos estén mirando y acompañando esta noche. Así que, bueno, Vlad, a ver, vamos a comenzar justamente con el tema de nuestro sistema solar, ¿no? Que forma parte de la Vía Láctea. ¿Qué me puedes decir acerca de nuestro sistema solar? ¿Hasta dónde se extiende? Porque normalmente nombramos los 8 planetas, a veces incluso Plutón, pero no verdaderamente no entendemos hasta dónde se extiende. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Sí. Realmente la definición partamos de la premisa de que uno de los grandes problemas de la astronomía es la definición de distancias, ¿no? La definición de distancias y de posiciones. Particularmente la definición de distancias siempre ha revestido varias dificultades. Entonces, ¿cómo determinar la frontera del sistema solar, ¿no? Entonces, todo tiene que ver un poco con la noción de que las estrellas se forman en una gran nube, y esa gran nube se va fragmentando. A lo largo de la charla vamos a hablar varias veces sobre ese mismo punto, ¿sí? Una gran nube que se va fragmentando, así como ciertas preparaciones de cocina que si tú no las mueves rápidamente se van haciendo bolas, ¿sí? Se hacen bolas. Y entonces ese hacerse bolas significa que unas partes van quedando más condensadas y van formando entonces cuerpos, eventualmente estrellas, eventualmente planetas. Entonces en este caso la frontera del sistema solar dependió también de un proceso como ese. Yo hice algunas laminitas, algunas imágenes y algunas informaciones al respecto, y entonces quería compartirlas, ¿sí? Si fuera posible. Sí, claro que sí. Puedes compartirle. Aquí, tac. Entonces, ahí está saliendo. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de la Vía Láctea. Yo quería simplemente acrecentar que cuando estuvimos con Mauricio comentando sobre cuál podría ser el tema en que yo podría participar de esta charla, yo sugerí que hablar un poco sobre la Vía Láctea y sobre esto, digamos, este enfoque de la estructura de micro y de macro escala del lugar donde vivimos, al final de cuentas, ¿no? Porque muchas veces en astronomía hay unos conceptos que son muy llamativos, agujero negro, materia oscura, no sé qué, pero me parecía interesante traer este tema de la Vía Láctea como un eje temático, ¿no?
Entonces, hablando sobre eso, pues obviamente partimos de la menor escala, que es la de la Vía Láctea. Entonces, como decíamos, las distancias en astronomía son difíciles de medir, ¿sí? Y son difíciles de medir en parte porque son muy grandes, pero también porque los objetos que estamos observando son eventualmente difíciles de observar, ¿no? Entonces, la Vía Láctea. Entonces, creo que te dio un retorno ahí del Facebook, ¿no? Del delay del Facebook. Entonces, para ponernos en acuerdo, la distancia a nivel del sistema solar se mide en unidades astronómicas, donde la unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Se llama una unidad astronómica a la distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿sí? Y otra unidad de distancia que vamos a escuchar mucho son los años luz. Los años luz son aproximadamente 63.241 unidades astronómicas. Entonces, desde el punto de vista de esta escala de las unidades astronómicas, aquí están aproximadamente las distancias de los objetos, ¿no? Entonces Mercurio se encuentra a 0.4 unidades astronómicas, menos de una unidad astronómica. La Tierra se encuentra a una unidad astronómica, la unidad de referencia, y ya objetos como Júpiter están a 5, Urano está a 19.6, casi 20 unidades astronómicas, Neptuno está a casi 40 unidades astronómicas, ya Plutón está a 77 unidades astronómicas. Según perdón, estas son las distancias. se me fue un poco la observación. Estas son las distancias observadas. Estas son calculadas con una función que se llama la función de Titus Body, ¿no? Que sirve para ciertos planetas, pero no para todos, ¿sí? Cuanto más distante la relación de Titus Body, deja de ser útil. Pero entonces las distancias observadas son estas, ¿sí? Urano 19.2 unidades astronómicas, Neptuno 30 unidades astronómicas, Plutón casi 40 unidades astronómicas. Entonces ya nos ponemos en el contexto de las distancias astronómicas, ¿sí? En el sistema solar. Aparte de Plutón, digamos, ya yéndonos fuera de Plutón, hay otros objetos que, como él, son denominados planetas enanos, ¿sí? Plutón fue denominado planeta enano en 2006 por la Unión Astronómica Internacional. Entonces hay otros planetas que, como él, tienen unas características que hacen de ellos planetas de segunda división, ¿sí? Entonces Haumea, Makemake, Eris son objetos que se encuentran por encima de los 50 y 60 unidades astronómicas. Entonces resulta que el límite más definido físicamente del sistema solar se denomina la heliopausa. ¿Qué es la heliopausa? Es la región del espacio donde el efecto de la radiación solar ya es insuficiente comparado con el efecto de la radiación electromagnética del entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué es la radiación solar de la que estamos hablando? El Sol radia una cantidad de energía por unidad de área, ¿sí? Entonces, esa energía es la que, por ejemplo, nosotros captamos permanentemente, recibimos, ¿no? Esa es la energía que recibimos de los paneles solares, esa es la energía que recibimos en la Tierra, ¿sí? Esa es una energía por unidad de área, ¿sí? Entonces, esa energía, desde el punto de vista de la física, genera una presión, genera un efecto dinámico. Es como si fuera un empuje, ¿no? O sea, un objeto que recibe la radiación solar va a tener la posibilidad de absorber una cantidad de energía que le permite desplazarse, ¿sí? Entonces, eso se llama la presión de radiación. Uno de los efectos es eventualmente generar un movimiento por absorción de energía, ¿sí? Entonces, toda fuente de radiación, al propagar radiación,
cuanto mayor sea la distancia a la cual estamos analizando la propagación de la radiación, la intensidad recibida en cualquier punto, la intensidad de esa radiación recibida en cualquier punto va a ser menor cuanto mayor sea la distancia, ¿sí? Entonces, aquí en la Tierra se recibe una cantidad de radiación, ¿sí? Y eso está representado por una presión de radiación, ¿sí? Pero Júpiter, Urano, otros planetas reciben otra cantidad de radiación menor por el hecho de estar más distantes, ¿sí? Entonces es más o menos esa idea de la presión, de que cuando aumenta el área, disminuye la intensidad de la fuerza o la intensidad de la energía que está siendo propagada, ¿sí? Ella se propaga en muchos puntos, pero con baja intensidad, ¿sí? Cuanto mayor distancia, menor intensidad de la radiación. Entonces ese es el límite que podríamos definir físicamente del sistema solar. El límite de la heliopausa está calculado alrededor de los 140 unidades astronómicas, entre 110 y 160 unidades astronómicas. Y entonces uno incluso podría tratar de ver dónde está esa heliopausa, o por ejemplo si algo lanzado por los seres humanos ya llegó a la heliopausa. Y de hecho ya llegó, ya llegó y ya digamos está atravesando esa región la misión Voyager, ¿sí? La misión Voyager de 1977, la famosa misión que tomó la foto distante del planeta Tierra. Esa misión ya atravesó buena parte del sistema solar, ¿sí? Entonces, ese sería el límite del sistema solar, la heliopausa. Aquí en este gráfico está una representación, digamos, artística de lo que sería esa heliopausa, ¿no? Como una especie de corriente de radiación que se propaga, considerando que el Sol rota, ¿no? También. Corrígeme si me equivoco. Normalmente se habla del espacio interestelar, ¿no? O sea, entonces me parece que cuando ya sobrepasamos la heliopausa, estamos ya en el espacio interestelar. Sí. Eso ya sería el lado de afuera, que obviamente esos límites no son muy definidos, así como de puertas y de una cerquita y cosas de esas. Es un límite en términos de la intensidad de la presión de radiación, ¿sí? Allí donde la presión de radiación solar es despreciable comparada con la presión de radiación que viene de fuera, por causa de nubes de emisión y otras fuentes, ahí terminó el sistema solar, ¿sí? Ahí es donde termina la región donde se formó el sistema solar también. Hay preguntas que nos van haciendo las personas que me parece que sería bueno ir leyendo porque después ya se pierde el contexto. Por ejemplo, John Henry nos habla sobre los planetas enanos. Tú hablaste sobre Plutón, que se cataloga como planeta enano. O sea, ¿qué requisitos está bien para ser planeta o bien para ser un planeta enano? Sí. Entonces hay varias cuestiones. Vamos a partir de por qué Plutón dejó de ser planeta y se convirtió en un planeta ahí de segunda división. Plutón tiene algunas características de su órbita que hacen que él no esté bien alineado con el plano de órbita de los planetas el resto de planetas. Eso, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ese aspecto? En física existe un principio que es el principio de la conservación del momento angular, ¿sí? La conservación del momento angular en un sistema planetario básicamente es decir
de acuerdo con incluso con la segunda ley de Kepler, ¿no? Que las órbitas de los planetas van a estar en un único plano orbital, porque dependen únicamente de la atracción gravitacional del objeto central, ¿sí? Que sería el Sol. Cuando digo objeto central, no digo que todas las órbitas son circulares, estoy diciendo que es el objeto de referencia, ¿sí? Sabemos que las órbitas no son circulares. Entonces, el hecho de que las órbitas sean planas, digamos, que estén en un plano, quiere decir que la fuerza predominante, y la única fuerza, podríamos decir, la fuerza que determina la actividad del sistema solar, el movimiento de los planetas y tal, es la atracción gravitacional del Sol, ¿sí? Entonces, Plutón sale de esa condición. La órbita de Plutón es un poco oblicua, ¿sí? Entonces eso indicaría que hay otros efectos externos a ese conjunto de planetas, hay otros efectos que podrían estar desviando el plano de órbita, ¿sí? En física afirmaríamos eso. Si el plano de la órbita de Plutón no está alineado con el resto de las órbitas, quiere decir que una fuerza externa está alterando el momento angular de la órbita de Plutón. Entonces él está siendo perturbado por algo fuera. Entonces ese es un criterio. El otro criterio, Plutón tiene un objeto vecino que se llama Caronte, y Caronte es un objeto que durante mucho tiempo fue considerado la luna de Plutón. Así como la Tierra tiene la luna, Plutón tenía Caronte. Sin embargo, entre Plutón y Caronte hay una relación un poco más de compañeros de paseo que de, por ejemplo, sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? Un ciclo de 28 días aproximadamente. Es la luna la que se mueve alrededor de la Tierra, diríamos. Entre Plutón y Caronte sucede algo diferente. Plutón y Caronte se mueven respecto a un centro de gravedad común, ¿sí? Entonces, no diríamos indeterminación, sino esa característica tan peculiar de que realmente Plutón y Caronte se mueven respecto a un centro de gravedad común, y que eso, digamos, es más expresivo. Es como si ellos estuvieran haciendo un anillito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entre la Tierra y la Luna hay un centro de gravedad también, solamente que el centro de gravedad de la Luna y la Tierra es prácticamente la Tierra, ¿sí? Porque la masa de la Tierra es bastante mayor que la masa de la Luna. Entonces, eso también dejaba un poco para pensar, ¿no? ¿Qué tipo de planeta es Plutón, que también es atraído por su luna y forma un sistema binario, ¿sí? Un sistema binario muy, muy curioso, diferente del sistema Tierra-Luna o diferente de Júpiter y sus tantas lunas, en fin. Hay otros elementos que se acrecentan ahí sobre por qué Plutón dejó de ser planeta. Y entonces los planetas enanos pues tienen esas características, ¿no? Después de Plutón sigue una región con muchos objetos pequeños, que entre otras cosas pues son asteroides y cosas así. Y entonces, por ejemplo, esos planetas enanos son deformes, no son redondos, ¿sí? No son esferoidales. Eso también influye, ¿sí? En la definición de un planeta. Hablabas de que Plutón está perturbado por una órbita. ¿Podría ser el famoso planeta X, o sería tal vez algún objeto que no hemos podido encontrar? Mira que hoy leí precisamente, no sé si tú me estás preguntando por eso, hoy leí que hay unos investigadores
que insisten en la idea de la existencia de un noveno planeta. ¿De dónde viene esa idea del noveno planeta y por qué es casi como una cuestión así medio de determinación? ¿Sí? Entonces yo vuelvo aquí al primer slide que utilicé. La ecuación, la relación de Titus-Bode. Aquí aparecen dos distancias, la distancia calculada y la distancia verdadera. Esta es la observada. Y esta calculada depende de una ecuación donde n, este n es un término, siendo que n para la Tierra es 1, para Marte es 2, 3, 4, 5. Entonces observen que esta es una ecuación, esto viene de una ecuación que fue determinada por unos astrónomos del siglo XIX, Titus-Bode. ¿Sí? Con esa ecuación fue encontrado Urano. ¿Sí? Con esa ecuación fue encontrado Urano. Y entonces, medio que la ecuación tenía sentido. Observen, la distancia calculada con la relación es esta, 19.6. La observada es 19.2. Es Júpiter, 5.2, 5.2. Ceres es un satélite de Júpiter, creo. 2.8, 2.8. Así sucesivamente. Entonces, para esos astrónomos, la relación de Titus-Bode sugiere que debería haber un noveno planeta, pero no sería Plutón, sería otro objeto que no ha sido todavía observado. Entonces yo leí hoy una materia sobre una publicación de que esos astrónomos sugieren que ya tienen más evidencias para afirmar la existencia del noveno planeta, que sería el planeta X, y que sería un planeta, pues un planeta, ¿no? O sea, seguramente un planeta gaseoso, un planeta gigante, ¿sí? Pero que no ha sido observado porque realmente observar planetas no es fácil, ¿sí? ¿Por qué no es fácil observar planetas? Porque ellos no emiten luz y porque sus órbitas son muy grandes y sus periodos orbitales pues son grandes, ¿no? O sea, los periodos, el año de los planetas de los planetas como Neptuno, como Urano, es un año larguísimo, ¿sí? Nuestro año tiene 365 días. Un año de Urano, Neptuno, dura más de 70 años, no sé, no recuerdo exactamente cuánto dura un año de Neptuno, ¿sí? Entonces, conseguir observar los planetas no es fácil. 85 años, perdón. 85 años, ¿sí? El año... 165. Hizo 165 en Neptuno, ¿sí? O sea, para que Neptuno le dé la vuelta al Sol son 165 años. ¿Sí? Entonces, observar planetas depende de que uno lo agarre al planeta recibiendo radiación solar para que esa se refleje y pueda ser observada, ¿sí? Esa articulación no es tan fácil, ¿sí? Entonces, si el planeta no está siendo iluminado por la luz solar, va a ser difícil observarlo, ¿sí? Entonces, ellos insisten en que ese planeta debe existir, y precisamente considerando argumentos como los que mencionábamos, ¿no? La conservación del momento, el comportamiento dinámico del cinturón de asteroides que está después de Neptuno, de Júpiter, en fin, estudiando varios elementos de la mecánica celeste, que es la ciencia que estudia el movimiento de los astros, ¿no? Entonces, eso todavía es un tópico abierto, ¿no? Es un tópico que puede dar respuestas en algunos años, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, o sea, bueno, que si es que se descubriera en algunos años. Si se descubriera, no necesariamente va a ser ese planeta que mencionan los conspiranoicos, ¿no? Que es invisible, que viene directo hacia la Tierra y que se va a estrellar. O sea, no tiene nada que ver con ese planeta X, ¿no? No. Para avanzar,
Vladi, porque nos vamos a quedar solo una pregunta y ya es media hora y tenemos varias preguntas. Ese es el problema, ese es nuestro problema siempre, Mauricio. Sí, por eso es la segunda parte, ¿no? La primera parte quedaron muchísimas cosas, lo hicimos hace más de un año y se quedaron varias cosas en el aire porque estas preguntas son no difíciles, sino que dan mucho de qué hablar, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, así que enfocándonos ya en el tema nuevamente, ya yéndonos ya más allácito, ya no tanto en el sistema solar, y ya yéndonos al borde, yo para promocionar esta charla justamente estaba buscando cuál es el límite, ¿no? Y uno de los límites decía la nube de Oort, que sería como que la burbuja que envuelve al sistema solar exterior, y quería encontrar cuál es la longitud, o sea, cuál es la distancia, perdón, desde el centro del sistema solar, que sería el Sol, hasta las afueras ya del sistema solar, y resulta que no había mucha información exacta, ¿no? De cuánto es, decía 100,000 unidades astronómicas, en otros sitios 200,000 unidades astronómicas, casi un año luz, entre un año luz de distancia. Sí. Entonces, no sé qué me pueden decir sobre esa zona del sistema. Sí, eso es muy interesante ver ese grado de incerteza. Como decía, uno de los grandes problemas de la astronomía es la determinación de distancias. Y esas incertezas no es que los astrónomos sean perezosos para calcular distancias, sino que la observación y la definición. Cuando uno mide distancias aquí en la Tierra, uno lo hace ¿de qué manera? Definiendo distancias patrón, ¿sí? Entonces uno habla de metros porque uno en la cabeza ya tiene un patrón un patrón espacial que mide 1 metro. Entonces uno ya piensa 5 metros, 10 metros, 1 kilómetro en función de ese patrón. Pero en el espacio, fijar patrones de distancia es complicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, atendiendo ese tema, yo quise traer unos comentarios sobre lo que se denomina la nube interestelar local, ¿sí? Que sería como la grande nube que contiene a las estrellas más próximas del sistema solar, ¿sí? Y es interesante que sea todas esas estrellas contenidas en una nube, ¿sí? Porque hasta cierto punto nos vuelve a llevar al tema del origen de las estrellas, ¿no? Entonces uno podría preguntar, ¿qué es lo que hay entre las estrellas? Una nube, una nebulosa, una cantidad de materia muy densa, muy poco densa, o sea, con baja densidad, pero que puede tener una velocidad considerable, ¿no? Una velocidad considerable. Entonces, lo que se denomina la nube interestelar local es una nube que contiene a las estrellas más próximas del Sol. Por ejemplo, Alpha Centauri. Alpha Centauri, que es una estrella que está aproximadamente a 4.5 años luz de distancia. Sí. Aquí aparecen otras estrellas. Sí. Y aquí están referidas a las direcciones de las constelaciones. ¿Sí? Aquí está el Sol. Entonces, esa nube tiene aproximadamente 30 años luz de tamaño. ¿Sí? Siendo que un año luz es aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. ¿Sí? La densidad de la materia ahí en esas nubes es muy baja, entonces pensamos en 0.26 átomos por centímetro cúbico, ¿sí? Siendo que la atmósfera que nosotros respiramos, la atmósfera terrestre, tiene alrededor de 2.7 por 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. ¿Qué dirá entonces átomos? Pues muchísimos átomos, ¿sí? Del orden de órdenes así exponenciales, ¿sí? Entonces traje esa comparación de valores para ver qué tan diferente es el espacio externo en términos de distribución de la materia con respecto al espacio que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Las distancias son enormes, ¿sí?
y la materia está distribuida en esos espacios muy grandes, ¿sí? En esos espacios muy grandes. Entonces, es bastante particular eso. Entonces, la nube interestelar local sería más o menos como el remanescente de lo que fueron la generación anterior de estrellas. Recordemos que la formación estelar sucede porque la nube de residuos de otra estrella que en algún momento perdió sus camadas externas, explotó como supernova, etcétera, comenzó a condensarse, esa nube comienza a condensarse. Entonces, el Sol a lo largo de su vida ha pasado por diferentes lugares, y uno de los lugares que está atravesando aproximadamente los últimos millones de años o los últimos miles de años es esta nube interestelar local. Sí, es una nube bastante grande, 30 años luz, como ya dijimos. Entonces, el medio interestelar está compuesto por una gran cantidad de materia que viene de la muerte de otras estrellas, podríamos decir. ¿Sí? Eso es lo que compone el medio interestelar. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la nube de Oort, pues es un ejemplo de eso, ¿no? Una nube con mucho material particulado, con muchas, digamos, átomos pesados, etcétera. ¿Sí? Entonces, existen diferentes tipos de nubes, ¿no? Nebulosas de emisión, nebulosas de polvo, nubes moleculares, y valía la pena mencionar eso, la nube interestelar local. Vladi, hablando ya justamente de las estrellas, ¿no? De cómo nacen también y de las nubes, ¿cómo me puedes decir que nace una estrella, no? Es verdad, se dice, o bueno, se ha escuchado, he visto en los documentales igual de que las estrellas nacen en las nubes, ¿no? En unas nubes que están a lo largo de la Vía Láctea, y no sé también cómo nacen, y sobre todo ¿cómo decirlo? A veces son sistemas binarios, o a veces un sistema triple, o sea, están unidas por la gravedad estrellas tan cercanas. No sé si nacen así o en algún momento se acercaron por la gravedad que tenían. Sí. Vamos a ver si este diagramita, este esquema es bien interesante para sintetizar los procesos de formación estelar. ¿Sí? Entonces, si fuésemos a pensar de dónde se formaron las estrellas, tendríamos que pensar en que hubo diferentes generaciones de estrellas de acuerdo con el modelo más aceptado del origen del universo, que es el Big Bang. No digo que es palabra sagrada el Big Bang, sino que es el que reúne más evidencias a favor. ¿Sí? Eso se puede colocar en cuestionamiento y hay varios otros modelos, en fin, pero el modelo más aceptado por solidez de evidencias es el modelo del Big Bang. Dentro del modelo del Big Bang entonces viene la descripción de que primero se formaron átomos livianos como el hidrógeno, el helio, ¿sí? Posteriormente, por procesos de dispersión de partículas de alta energía, se formaron el litio, el berilio y el boro. Esos fueron los elementos que se formaron fuera de estrellas. Posteriormente, entonces, de unas primeras nubes, comienzan a formarse las primeras estrellas. Esas primeras estrellas se caracterizaban por no tener contenido de elementos pesados. Los elementos pesados son los elementos después del boro. ¿Sí? Piensen en la tabla periódica. Entonces, en un lado está el hidrógeno, el helio. Aquí debajo del hidrógeno está el litio, el berilio y el boro. Y después, ¡pum!, la tabla da un salto y ya pasa para el carbono, ¿no? Carbono, nitrógeno, oxígeno y sigue. Entonces,
¿De dónde se formaron esas primeras estrellas? De las nubes de hidrógeno y helio puro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos más como mejor evidencia. Esa fue la primera generación de estrellas. Dentro de las estrellas siempre suceden procesos de reacciones nucleares, particularmente reacciones que se llaman capturas de neutrones. Las capturas de neutrones son una forma de producir elementos más, capturas de protones, en este caso, la reacción proton-proton. Las capturas de protones son procesos para producir elementos más pesados a partir de elementos más livianos. Entonces es la transformación del hidrógeno en helio, ¿sí? Que es más pesado. Y ahí sucesivamente se van generando elementos más pesados. Entonces hubo una primera generación que generó los primeros nubes enriquecidas en elementos más pesados, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y ahí más o menos hubo otra generación y hubo otra generación. Entonces, las estrellas que observamos ahora ya son estrellas de una tercera, cuarta generación, ¿sí? Que son enriquecidas en elementos pesados, ¿sí? Y lo que conocemos de esas estrellas permite reconstruir toda esa historia, ¿sí? Toda esta historia. Cuando uno ve el cielo, lo que está viendo es como más o menos como cuando uno se sube en un ómnibus o está en un lugar público, personas de diferentes edades, ¿no? Niños, viejos, adultos, jóvenes, etcétera. Entonces, al ver el cielo, estamos viendo un paisaje parecido, ¿sí? Estrellas de diferentes edades, estrellas con diferentes grados de evolución, con diferentes achaques, con diferentes problemas. Entonces, podemos ver nubes donde se van a formar estrellas. Por ejemplo, hay una famosa nube de formación estelar en la nebulosa del Águila, ¿sí? La constelación del Águila. Podemos ver estrellas como el Sol, que se denominan estrellas de baja masa o estrellas promedio, estrellas masivas como la estrella Rigel, que son estrellas principalmente azules, estrellas gigantes rojas como la estrella Antares de la constelación de Escorpión, supergigantes rojas y remanentes de procesos que acontecen cuando la estrella ya está muy viejita, ¿sí? Cuando la estrella está muy viejita se llena de achaques, ¿sí? Y entonces en el caso de una estrella como el Sol, los achaques terminan siendo perder la envolvente externa, ¿sí? Como por una serie de temblores, lo que se llama asterosismología, ¿sí? Una serie de temblores. Así como aquí estudiamos la sismología terrestre, ¿sí? Las estrellas se estudia la asterosismología. Y entonces esa es la que estudia cuando las estrellas comienzan a tener inestabilidades en su camada más externa. Por otro lado, las estrellas que son más masivas se convierten en supernovas, y esas son muy interesantes porque las explosiones de supernova enriquecen con elementos pesados el medio interestelar, y por pesados estoy hablando de oro, platino, elementos así, ¿no? Las estrellas como el Sol, que en algún momento van a envejecer y van a experimentar un episodio de nebulosa planetaria, también contribuyen con la producción de elementos pesados. Itrio, berilio, boro, itrio, belirio y boro no. Itrio, lantanio, cerio, neodimio, son elementos que se llaman tierras raras y que se producen en episodios de la vida de estrellas que en algún momento fueron gigantes rojas. Y bueno, después de tantas y tantas cosas sucede el episodio final, ¿no? Que es dejar en el caso de las estrellas como el Sol, dejar una almendra llamada enana blanca, una estrella caliente pero que emite emite una radiación que no depende de decaimientos de partículas, o sea que ahí no se va a transformar nada en otras sustancias, sino que depende de otros procesos.
estrellas de neutrones, agujeros negros, ¿sí? Que eventualmente van a aparecer cuando la explosión de supernova es debida a una estrella con mucha masa, ¿no? Una estrella con mucha materia. Entonces, efectivamente, las estrellas se forman de una nube y las estrellas terminan dejando una nube muy extensa, ¿sí? Muy extensa, de la cual se van a formar nuevas estrellas posteriormente. Siguiendo en ese sentido de las estrellas, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de cuál es la estrella más pesada que existe? Hemos visto ya varios tipos de estrellas, ¿no? Hemos visto gigantes rojas, las supergigantes. Hablaste de nuestra estrella, que es una estrella promedio, ¿no? Imagínate que en el siglo XVII, XVI digas, somos un planeta pequeño orbitando una estrella promedio, o sea, sin nada especial, ¿no? Y sin embargo, o sea, te hubiesen colgado, ¿no? Porque lastimosamente es así, o sea, nuestro Sol tal vez no es un tipo de estrella muy especial, ¿no? Pero yéndonos a la pregunta que te decía, ¿cuál es la estrella más pesada que existe y cómo se determina no sé si el peso o la masa? No sé sería bien dicho ahí. Pues mira, primero, felizmente, el Sol es una estrella promedio y no una estrella muy masiva. Ay, perdón. Se me adelantó el slide aquí. Entonces, permiso. Felizmente el Sol es una estrella de poca masa. Porque, ¿qué pasa? En la medida en que una estrella tiene más masa, la radiación que emite su superficie es más energética. Entonces, estas estrellas masivas que ponemos aquí en azul, ellas emiten principalmente en el ultravioleta, ¿sí? Y en el azul, el color azul, pero principalmente en el ultravioleta. El ultravioleta es una radiación muy energética que impide la formación de moléculas, que limita la formación de moléculas. Entonces, una estrella masiva no es un buen lugar para la formación planetaria, ¿sí? El entorno de una estrella masiva no es un buen lugar para la formación planetaria, porque para la formación planetaria necesitamos que se formen moléculas, ¿no? Y moléculas complejas. Incluso podría ser que hubiese un remanescente ahí, un objeto que podríamos llamar de planeta. Pero si lo que queremos es formar moléculas orgánicas, ¿sí? Las moléculas orgánicas que son tan complejas, tan grandes, ¿sí? Las moléculas orgánicas no aguantan la radiación ultravioleta. Tanto así que para nosotros pues no es recomendable la radiación ultravioleta por exposición directa, ¿sí? Las plantas reciben la radiación ultravioleta, pero las plantas tienen otro ciclo de metabólico, ¿sí? Entonces las plantas transforman la radiación que reciben en nutrientes, ¿no? Y en oxígeno, la fotosíntesis, ¿sí? Nosotros no fotosintetizamos. Ese es un problema. Entonces, para nosotros, metabólicamente, la radiación ultravioleta es un problema, ¿sí? El Sol es amarillito, decimos que el color del Sol es amarillito, pero no porque vemos que el Sol es amarillo en la tarde, porque fíjense el Sol es rojo al amanecer, amarillo al mediodía, casi blanco al mediodía, y va poniéndose enrojecido al final del día, ¿no? Entonces el color del Sol no es como lo vemos aquí, ¿sí? Porque aquí el color del Sol está un poco alterado, el color real del Sol está alterado por la atmósfera, ¿sí? Pero el color del Sol sí es amarillo porque la mayor cantidad de radiación que él emite, la emite en la longitud de onda del amarillo, que es aproximadamente 550 nanómetros. Mientras que una estrella masiva puede estar emitiendo radiación principalmente en longitudes de 250 nanómetros, la mitad de lo que es la longitud de onda de la radiación visible solar,
¿sí? Entonces, eso hace que las estrellas masivas pues tengan esas características de no ser buenos lugares para la formación planetaria. Ahora, entonces volvemos con la idea. Las estrellas se forman de nubes, ¿sí? La fragmentación de nubes. Eso da origen a los cúmulos estelares. Existen cúmulos abiertos, que son cúmulos así medio dispersos, ¿sí? De estrellas dispersas. Sí, los cúmulos abiertos son muy frecuentes, hay muchos. Y cúmulos, o sistemas planetarios. Podríamos pensar que el sistema solar es un cúmulo de objetos, ¿sí? Un cúmulo de objetos en cuanto que es un conjunto de objetos que tienen un vínculo común. En los cúmulos estelares, todo el mundo viene de la misma familia, ¿sí? Todos los que estamos en el sistema solar, la Luna, Júpiter, Saturno, el planeta X, toda esta gente, todos tenemos el mismo origen, la misma composición química más o menos. Varían algunas proporciones de moléculas en función de la presión y la temperatura y tal, pero medio que tenemos la misma distribución de elementos químicos. Entonces, eso es lo que pasa con los cúmulos, ¿no? Y con los sistemas planetarios. Entonces, hablamos de estrellas de tipo solar para estrellas con masa del orden de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Eso es lo que se denomina una masa solar. Entonces, aparte, ¿no? Un paréntesis. Masa o peso. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿sí? Hay varias definiciones de masa. La definición de masa en física es una cosa bastante que queda para varios puntos de vista, ¿sí? La definición de masa desde el punto de vista de cantidad de sustancia, la definición de masa desde el punto de vista de la inercia, ¿sí? de las leyes de Newton, en fin. Pero entonces nos quedamos con la cantidad de masa, ¿sí? Entonces, el Sol tiene aproximadamente 2 por 10 a la 30 kilogramos y eso lo definimos como la unidad de masa y la representamos con este símbolo, ¿sí? Entonces, estrellas de baja masa son estrellas que tienen entre 0.08 masas solares y aproximadamente 2 o 3 masas solares. Las estrellas masivas son las que tienen de 8 masas solares en adelante, ¿sí? 8 masas solares en adelante. Y aquí está la imagen de una de las estrellas masivas más masivas conocidas, que es RMC 136A1, ¿sí? Ese es uno de los objetos estelares con mayor masa. Es una estrella absurdamente azul, absurdamente del ultravioleta, que tiene aproximadamente 216 masas solares, ¿sí? Las masas solares, las masas estelares tampoco pueden ser aumentadas indefinidamente. Existe un límite para la masa solar, un límite que de cierta manera depende de la composición química de la estrella, depende de la rotación que tiene la estrella, ¿sí? Depende de la cantidad de viento que puede tener en función de la rotación, ¿sí? Y entonces ese límite se llama el límite de Eddington para la masa estelar. Entonces algunas estrellas tienen masas superiores al límite de Eddington. El límite de Eddington está alrededor de los 120 masas solares. Obviamente esta pues rebasa de lejos el límite de Eddington. Pero entonces el límite de Eddington es un valor de referencia para una estrella perfectamente esférica, con baja rotación, con tales y tales características. Una estrella con mayor masa que el límite de Eddington eventualmente pues es un objeto que permite replantear los modelos de evolución estelar, porque lo que conocemos de las estrellas pues depende de modelos matemáticos, modelos hechos en la física, ¿sí? Y todo modelo pues es una aproximación, pretende ser, pero no consigue ser exacto, ¿no? O sea,
para hacer objetos exactos, por ejemplo, las bolas de billar. Las bolas de billar son objetos muy esféricos, bien hechos aquí en máquinas y todo eso, ¿no? Con las estrellas, pues nosotros no sabemos cuál fue la máquina con que se hicieron, no, entre comillas diríamos eso. Entonces hacemos aproximaciones, ¿no? Modelos, y entonces el límite de Eddington es un modelo del límite máximo de masa de una estrella, pero eventualmente el límite de Eddington también es necesario corregirlo con otras consideraciones, ¿no? Muy bien. Avanzando un poquito más, porque ya nos coge la noche nuevamente. Hablábamos acerca de que normalmente se piensa que la galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda, ¿no? Por el tamaño que tiene más que todo, ¿no? Y porque va a colisionar con la Vía Láctea en un futuro, pero sí, verdaderamente no es la más cercana, ¿no? No. Hacemos un grupo local de galaxias y eso es lo que quisiera que me hables, ¿no? ¿Cuáles son las galaxias vecinas de la Vía Láctea? Entonces, confieso que cuando tú hablaste de eso, yo no había considerado esa cuestión de cuál es la galaxia más cercana, pero rápidamente la busqué, ¿sí? hice trampa. Entonces la busqué. Entonces aquí están las galaxias más cercanas aquí de la Vía Láctea. Entonces partimos de la Vía Láctea, ¿no? La galaxia más próxima a la Vía Láctea es la enana del Can Mayor. Entonces aquí están varias galaxias vecinas, enanas. Observen que la mayoría de galaxias vecinas son enanas. Enana aquí la gran nube de Magallanes, que es una galaxia irregular, la pequeña nube de Magallanes. Vamos a ver dónde está Andrómeda. Aquí en esta historia, Andrómeda 2. Andrómeda 1. Andrómeda no es la más próxima definitivamente. ¿Sí? Distancia. Entonces, en millones de parsecs. En cuanto a la enana del Can Mayor está a 0.008 millones de parsecs, aproximadamente aquí 0.08 parsecs. Aquí Andrómeda está a 0.75, o sea, está a casi 100 veces más distante. Un parsec es 3 años luz, 3.2, algo así me parece que es, ¿verdad? Sí, aproximadamente 3.2 años luz por aquí. No incluye el parsec. Sí, aproximadamente 3 años luz. Un año luz es aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. 9.000 millones de kilómetros, ¿no? O sea, es una longitud que nosotros tal vez no alcanzamos a comprender, ¿no? No, eran 1 millón de kilómetros, ¿no? Con mis amigos siempre les pregunto, digo, ¿cuánto crees que es 1 millón de segundos, por ejemplo? Ajá. Los segundos es algo que podemos contar porque está en nuestro diario vivir, ¿no? Pero preguntarnos cuánto es 1 millón de segundos, ¿no? Tal vez unos dirán un año. Y hay diferentes respuestas. A ver, otra pregunta para ya finalizar. Espérate que yo quería referirme a las galaxias vecinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de Andrómeda y de las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes se pueden observar fácilmente. Y aquí que estamos ya más para el sur, podemos ver las nubes de Magallanes, la grande nube y la pequeña nube de Magallanes. Esas son galaxias próximas, ¿sí? Más próximas que Andrómeda. Esta es una imagen de Andrómeda en varios filtros de radiación. Aquí está Andrómeda vista en radio, en infrarrojo, en el visible, en ultravioleta y en rayo X, ¿sí? Entonces, Andrómeda, las nubes de Magallanes y 30 otras galaxias es lo que se denomina el grupo local de galaxias. Ese es por decir algo, esa es la ciudad donde nos encontramos. La ciudad de las galaxias se llama el grupo local.
de esas, la cuadra donde vivimos es la Vía Láctea, ¿sí? Que es nuestra galaxia. Entonces, sobre las galaxias enanas yo quería hacer un comentario. Galaxias enanas, por ejemplo, son esas que mencionábamos, ¿no? Son galaxias que tienen su formita o que no la tienen, pero que tienen de cierta manera, una autonomía en sus procesos gravitacionales. Son estrellas que están orbitando alrededor de un centro común, son estrellas que tienen una cierta fuerza de marea propia, ¿sí? Los brazos de las galaxias espirales o la actividad gravitacional de las galaxias podríamos pensarla como las mareas, ¿sí? Cuando estamos en la playa y vemos las mareas viniendo así. Entonces la fuerza gravitacional de mucha materia atraída en una galaxia se puede pensar como una fuerza de marea, ¿sí? Como una fuerza de marea. Entonces resulta que las galaxias enanas son objetos muy interesantes porque cuando se ha estudiado las componentes más externas de la Vía Láctea, que la Vía Láctea tiene 3 componentes grandes principales, y la más externa es el halo de la galaxia. El halo es bastante indefinido, así como el límite del sistema solar es bastante indefinido, el halo de la galaxia también es indefinido. Entonces, aquí el halo de la galaxia. Aquí. Entonces, la Vía Láctea, un centro, un disco y un halo bastante indefinido. Entonces, resulta que en el halo hay un conjunto, en el halo de la galaxia nuestra, hay un conjunto de enjambres de estrellas, diríamos, de cúmulos de estrellas que tienen esas características de una cierta autonomía, ¿sí? Una cierta concentración, una cierta actividad gravitacional propia, ¿sí? Que los hace muy interesantes, ¿sí? Entonces, uno de esos, por ejemplo, es el cúmulo Omega Centauri, ¿sí? Es famoso, es uno de los que se puede observar con un buen telescopio, el cúmulo Omega Centauri. Entonces, ¿por qué es interesante ese cúmulo? Porque cuando se estudian las estrellas de ese cúmulo, aquí está la imagen de él, el cúmulo Omega Centauri, cuando se estudian las estrellas de ese cúmulo, resulta que parecería que ellas tienen un intervalo de edades muy amplio. Es como si, digamos que, así, un cúmulo de estrellas son estrellas que surgieron de la misma nube, que más o menos se formaron en el mismo tiempo, ¿sí? Que se parecen, ¿sí? Se parecen entre ellas, son familia. Pensemos en una familia grande. Y entonces de repente la familia grande se caracteriza por tener ojos claros, ¿no? Y de repente me sale alguien con unos ojos así negros. Y me sale alguien con unos ojos así bien marrones, y en gamas del marrón, en gamas del negro, etcétera. Pero se supone que todo el mundo debería tener los ojos claros, verdes, digamos. Entonces, ¿qué se piensa? Bueno, cuando se habla de familias humanas, de una vez se piensa en cosas malas, ¿no? Sí. Pero entonces, en el caso de conjuntos de estrellas, en el caso de cúmulos de estrellas, pensamos es en que ha habido procesos de captura de estrellas y captura de poblaciones estelares enteras, captura de galaxias enanas enteras. Entonces, en su formación, en su evolución, la Vía Láctea ha capturado galaxias enanas. Y eso lo hemos sabido estudiando cúmulos globulares, ¿sí? Y lo que sabemos de galaxias enanas en parte también ha sido estudiando cúmulos globulares, que son los que se encuentran en el halo de la galaxia, aquí, ¿no? Y que tienen una población estelar compleja, ¿sí? O sea, tienen poblaciones estelares con diferentes edades. Eso no debería ser así. En los cúmulos estelares la edad debería ser algo homogéneo, ¿sí? Pero aquí en el halo podemos encontrar lo que fueron procesos de canibalismo,
básicamente, podríamos decir canibalismo, una galaxia engulle la otra, ¿sí? Una galaxia termina absorbiendo la otra. Eso ha sido muy importante. Entonces, galaxias enanas, como las que mencionábamos aquí en esta lista, ¿sí? La enana del Can Mayor y enana elíptica de Sagitario y esas cosas, eventualmente en algún momento van a ser absorbidas por la Vía Láctea, ¿sí? Y en algún momento, como no, como tú lo mencionaste, Andrómeda y la Vía Láctea se van a encontrar, ¿sí? Claro que para eso pues va a pasar mucho tiempo, Claro, no os preocupéis. Hablando de la Vía Láctea, me decías la forma que tiene, las partes que tiene, pero ¿cómo se llegó a determinar eso si nosotros, o sea, vivimos adentro, ¿no? O sea, no es que tal vez tuvimos una cámara que nos fotografió desde afuera y nos dijo, ustedes son en la espiral y ustedes están en esta parte, su sistema solar está en el brazo de Orión. ¿Cómo sabemos dónde estamos y cómo somos y supuestamente estamos adentro mismo? Sí. Esa es una historia bien interesante. Porque de hecho, si uno observa la Vía Láctea, lo que uno ve es esto, no una franja. Sí, esta es una foto de larga exposición, por eso se ve ese arco así, ¿no? La foto no tiene un efecto de manipulación, sino que si uno se queda con una cámara fija, pues va a observar la Vía Láctea en sus diferentes posiciones en una exposición de larga, ¿no? Entonces, la primera certeza es de que estábamos dentro de la Vía Láctea, que no podríamos ver la estructura completa, ¿no? Sin embargo, fue posible comenzar a observar que hacia un lado de la Vía Láctea, hacia un extremo de esa mancha alargada, las estrellas tenían una velocidad una recesión de velocidad hacia longitudes de onda menores y en otra dirección longitudes de onda, una recesión de velocidad hacia longitudes de onda mayores. ¿Cómo se determinan las velocidades de las galaxias, de las estrellas? Cuando uno observa una estrella, uno puede observar lo que se denomina el espectro. El espectro son una colección de líneas que representan los procesos de absorción y de emisión de radiación, ¿sí? Esa absorción acontece debido a la atmósfera de la estrella, ¿sí? Esas líneas suceden en posiciones muy definidas de longitud de onda, no suceden en cualquier lugar. ¿Por qué suceden en posiciones definidas de longitud de onda? Porque esas líneas son manifestaciones de procesos cuantizados de intercambio de energía entre la radiación y la materia. Cuando un átomo recibe radiación, él genera unos procesos de promoción electrónica dentro. Cuando él, cuando un electrón del átomo va de un nivel superior a un nivel inferior, él emite radiación. Y esa radiación, pues, es la que podemos ver en algún momento. Entonces, esas líneas espectrales, ellas se forman en longitudes de onda bien definidas, ¿ya? Longitudes de onda bien definidas. Y cuando la longitud de onda tiene una recesión hacia la derecha, es porque el objeto que estamos observando se está alejando del observador, ¿sí? Porque la longitud de onda al desplazarse a la derecha no se desplaza grande longitud de onda tampoco, se desplaza un poco, algunos nanómetros, décimas de nanómetros, lo que sea, una unidad pequeña de desplazamiento, ¿no? Entonces, ese desplazamiento es lo que se llama el efecto Doppler de la radiación. ¿Qué es el efecto Doppler? Lo que pasa cuando un carro de ambulancia pasa al lado de donde estamos, ¿sí? Cuando él se aproxima, vamos oyendo que el sonido se va haciendo cada vez más agudo. Él pasa por el lado nuestro
y oímos la frecuencia del sonido que corresponde. Él se aleja y empezamos a oír un sonido cada vez más grave. Ese es un efecto de la propagación de las ondas debido al movimiento de la fuente de onda. Entonces, eso mismo pasa con las estrellas. Las estrellas se alejando de nosotros van a emitir una radiación que tiene una recesión hacia el rojo, hacia longitudes de onda mayores. Acercándose de nosotros, una estrella va a tener una recesión de longitud de onda hacia el azul. ¿Sí? La vamos a ver más azulada, vamos a ver el espectro desplazado hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces resulta que observando, pensemos en esta imagen, ¿no? Entonces la Vía Láctea tiene una dirección de rotación. Comenzó a ser visto que estrellas de este lado tenían una recesión más o menos consistente del espectro, ¿sí? O sea que básicamente todas las estrellas tenían como una componente de desplazamiento hacia un lado del espectro, en cuanto que las del otro lado la tenían al contrario. Entonces fue descubrir que unas estrellas se están acercando, como si nosotros estuviéramos aquí, veríamos unas estrellas acercándose y otras alejándose, de esa manera, ¿no? Una cosa así. Entonces así se descubrieron los brazos. Pero por otro lado, pues los brazos no son todo, ¿sí? Decimos que la Vía Láctea tiene 4 brazos: Sagitario, Centauro, Norma y Perseo, ¿sí? Centauro, como decías tú. El Sol está en el brazo de Sagitario, si no me engaño. Y entonces se observaron, o sea, estos 4 brazos corresponden a 4 tendencias de dispersión de velocidad, de velocidad radial, ¿sí? 4 tendencias de dispersión de velocidad. Por eso son 4 brazos, porque digamos que son 4 tendencias de valores de esa velocidad que estábamos hablando, de esa recesión de velocidad, ¿sí? Entonces decimos que tiene 4 brazos por eso. Pero la Vía Láctea, el disco de la Vía Láctea no es apenas brazos, es material que está entre los brazos. Entonces ese material que está entre los brazos fue observado posteriormente fue observado allá en los años 40 más o menos, como una emisión de radiofrecuencia. Sí, o sea, al observar el plano de la Vía Láctea, lo primero es que el plano de la Vía Láctea ofusca cualquier cosa. Es muy luminoso cuando se lo observa con un buen telescopio, ¿sí? El plano de la Vía Láctea en el visible es esto, ¿sí? Entonces el plano de la Vía Láctea en el centro es muy brillante. Es muy brillante. Eso hace que no conozcamos todavía muy bien lo que sucede en el centro de la Vía Láctea, ¿sí? Porque es muy brillante. Y sacarlo desde el punto de vista del análisis de imágenes es complicado, ¿sí? O sea, hace lo que se llama restar una imagen, ¿no? El trabajo con imágenes son operaciones de suma, resta, multiplicación, etcétera, entendido como operaciones entre píxeles de imagen, ¿sí? Entonces el plano de la Vía Láctea es muy brillante, y eliminar ese brillo es complicado. Pero entonces, al observar las regiones más frías, por decir de alguna manera, de regiones más marginales, se observó una continua emisión de radiación en una longitud de onda que es la longitud de onda de los 21 centímetros del átomo de hidrógeno. Se está observando gas de hidrógeno con una emisión que es muy particular de él, que sucede en la longitud de onda 21 centímetros. Eso se llama una emisión de radiofrecuencia baja, ¿sí? Una emisión de radiofrecuencia baja. Y se observaba en todo lado de la misma manera. Entonces se llegó a la conclusión de que esa emisión mostraba un gas que estaba un gas y una materia, ¿no? Una cantidad de materia que estaba en el plano de la galaxia, y que no hacía parte de los brazos, porque los brazos
emiten principalmente en luz visible, en una región del espectro que se llama la región del hidrógeno ionizado, que es aproximadamente 500 nanómetros del espectro, ¿sí? Longitud de onda de 500 nanómetros. Esa es la emisión preferente de los brazos, alrededor de los 500 nanómetros. La emisión del hidrógeno ionizado. Entonces aquí tenemos una imagen de varias imágenes de la Vía Láctea en diferentes filtros, ¿sí? Entonces, filtro de rayos X por aquí, hay fuentes de rayos X, infrarrojo, radio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, observando imágenes y observando espectros, ¿sí? de la Vía Láctea, del plano de la Vía Láctea en diferentes longitudes de onda y observando, haciendo comparaciones y composiciones de esas imágenes, pues se llega a reconstruir la estructura de la Vía Láctea como la pensamos, ¿no? Como la imaginamos, ¿sí? ¿Es confiable? ¿Es confiable? Sí, es confiable. Se ha hecho a lo largo de los últimos 60 años esa reconstrucción, y ahora lo que estamos es encontrando evidencias puntuales con los dispositivos que tenemos ahora para observar. Entonces, por ejemplo, el telescopio Hubble contribuyó mucho para eso, Chandrasekhar contribuyó mucho para eso, Swan contribuyó mucho para eso, y ahora que va a ser puesto en órbita el James Webb, seguramente James Webb va a ayudar mucho a observar esta región, que es la región más complicada. Lo que está dentro de la región central de la Vía Láctea todavía es complicado observar, por lo que decíamos, ¿no? Por la cantidad de materia que hay aquí y por lo brillante que es la región. Vladimir, para finalizar, ¿por qué se llama Vía Láctea? Esa pregunta es de índole histórica, ¿no? El nombre de Vía Láctea se lo pusieron los romanos, creo, ¿sí? O sea, el mito es que Hércules, que es un hijo medio de origen semidivino, ¿no? Hijo de Zeus y alguien más, porque Zeus tenía una vida sexual muy entretenida, ¿sí? Mejor dicho, Zeus con quien no tuvo algo que ver. Tuvo algo que ver con todo el mundo, ¿no? Qué chévere. Mentiras. Ya está tarde, ¿no? Ya podemos hacer comentarios picantes, ya no es horario familiar. Mentira, no hagan esto en sus casas, niños. Entonces, Zeus tuvo un hijo que era Hércules, ¿no? Y entonces la mamá de Hércules murió de manera trágica, como generalmente mueren las parejas de Hércules en la mitología. Entonces Hércules no tenía quien lo alimentara y quien lo cuidara, y Hércules era muy voluntarioso, claro, era semidivino, entonces pues se creía mucho, ¿no? Y quería hacer muchas cosas, etcétera. Entonces le pone a Hera a amamantar a Hércules, ¿sí? Y Hércules no se queda quieto, y nada de mi niño, duérmete tranquilo, nada. Hércules no quería saber de nada. Entonces, estando amamantándolo, derrama leche del seno de Hera, y entonces ahí se forma un camino, una leche regada, que es la Vía Láctea. Ese es el mito de los griegos. Ahora, nosotros conocemos ese nombre porque nosotros somos el resultado de un proceso de colonización cultural occidental, ¿no? Que vino a través de los españoles, de los portugueses a Brasil, que tenían la cultura romana, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos la Vía Láctea por eso. Sin embargo, es interesante recordar, o interesante no perder de vista, que los incas tenían un mito sobre la Vía Láctea también, ¿no? Que era el camino de las llamas. Era un camino importante, ¿no? Era un mito importante. Y los tupi-guaraníes también tenían el camino
el camino de las Antas, perdón, los Ticúnara, que tenían un camino de las Antas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, tenemos el nombre Vía Láctea como parte de un proceso de colonización cultural, y bueno, pues en este momento ya como comunidad científica adoptamos esos nombres por sentido práctico, así como adoptamos hablar inglés o como adoptamos definir las cosas de cierta manera por una cuestión de sentido práctico comercial, ¿sí? Sin embargo, pues la investigación sobre mitos, sobre los diferentes referentes etnoculturales de la astronomía, es un área que está cada vez más presente, que hace parte del gran abanico de las posibilidades de la investigación en astronomía, desde la cosmología y las teorías más desafiadoras sobre el origen del universo, hasta las evidencias y las teorías más desafiadoras sobre el origen de los conceptos, sobre los mitos, sobre cómo esos mitos comprendieron una visión de mundo para culturas que infelizmente fueron erradicadas o fueron eliminadas en procesos violentos, ¿no? de colonización. Entonces, la Vía Láctea viene de ahí, pero también vale la pena destacar que todos los pueblos, básicamente todos los pueblos, se hicieron una idea de un mito sobre la presencia de esa mancha alargada que vemos en el cielo. Lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente llevamos esa herencia cultural que nos dejaron los griegos, ¿no? Está en muchos aspectos de la ciencia, tal vez no lastimosamente, ¿no? Pero como tú mencionas, las culturas prehispánicas tuvieron mucho avance astronómico, sobre todo los mayas y los incas igualmente, pero que lastimosamente por la conquista se vieron tal vez perdidos o mermados. Bueno, por la conquista se vieron mermados, pero también por el esnovismo posterior, ¿no? Nuestras estimadas élites posteriores a los colonizadores, pues quisieron mantener el desprecio frente a esos mitos, ¿no? Ay, qué feos los mitos de los incas. Vamos a quedarnos apenas con los mitos de los griegos, que son más elegantes, ¿no? Mito en Atenas es una cosa, mito en Roma es una cosa. Ahora, mito en Cusco parece que no es tan no es tan célebre, ¿no? Es novismo, en fin. No nos vayamos por ahí porque ahí sí se complica la conversa. Tomamos otra hora. Bueno, Vladimir, lastimosamente siempre se nos va el tiempo, quedaron muchas cosas por hablar todavía, como por ejemplo el tema de las ondas gravitacionales, la materia oscura, que también es interesante, el tema de las constelaciones, pero que igualmente se nos va a ir. Yo quería, déjame un par de minuticos solamente para hacerle publicidad a algo. Uno de los resultados interesantes de este tiempo de pandemia que ha habido, digamos, así como ha habido la tragedia que sabemos en todo orden, ¿no? En el orden sanitario, en el orden socioeconómico, etcétera, que estamos cargando con las consecuencias de la mala gestión que se ha hecho de la pandemia en todos nuestros países. Mala gestión, pésima gestión, ¿sí? Entonces, la ciencia pues tuvo episodios brillantes a pesar de los pesares. Entonces, uno de los episodios brillantes sobre que, como para decir ya de conclusión, todavía no sabemos todo sobre la Vía Láctea, todavía nos falta saber mucho sobre la Vía Láctea, fue el artículo de Pomahed, Tully y otros científicos de 2020. Sí, estos son de Francia y de Italia, una gente que trabaja en conjunto. Entonces ellos observaron el polo sur de la Vía Láctea,
¿sí? Polo sur de la Vía Láctea es una región que, como decíamos, difícil de observar, ¿sí? Precisamente porque es una región muy brillante, no solamente muy brillante, sino muy llena de polvo. Y el polvo tiene un efecto que es el efecto de la absorción o la extinción luminosa. El polvo absorbe radiación, entonces lo que uno ve a través del polvo es más o menos como esos vidrios esmerilados, ¿no? Uno ve a través de un vidrio esmerilado y uno ve formas indefinidas, uno ve cosas indefinidas, pero no ve el objeto. Entonces, la región central de la galaxia y las regiones polares de la galaxia es como si uno estuviese viendo la galaxia a través de un vidrio esmerilado, ¿sí? Horrible. Entonces, resulta que a los científicos durante mucho tiempo les había parecido que ahí había algo, pero no habían podido verlo. Entonces, con mejores telescopios, pudieron ver el polo sur de la Vía Láctea y encontraron una mancha que indica que hay una estructura muy grande y muy masiva que se dio en denominar la Gran Muralla del Polo Sur Galáctico. Este PSG no es el PSG de Neymar y de Mbappé, ¿no? Es el Polo Sur Galáctico. Entonces, la muralla del Polo Sur Galáctico es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Eso fue el año pasado, en julio de 2020. ¿Sí? Entonces, había pasado desapercibida precisamente por la dificultad de ver el Polo Sur de la galaxia. Entonces, es una estructura de 700 millones de años luz, está a una distancia de 500 millones de años luz, es una muy intensa luminosidad, o sea, lo que hay allá es una cantidad de cosas, una cantidad de cosas que no están necesariamente dentro de la Vía Láctea, pero que están en esa dirección y la Vía Láctea los está obstruyendo. Entonces es una componente del universo que tenemos que descubrir, básicamente. Tenemos que ver realmente qué es lo que hay ahí, y eso es muy interesante. Sí. Entonces, para que vean que esta investigación está haciéndose ahora, es algo que está caliente, o sea, que está en juego todavía. Ajá, sí, estamos lejos de la verdad. Una cultura tan grande como se nos escapaba, ¿no? Y ahí mencionas justamente por el polvo, que es el peor enemigo de la exploración espacial, ¿no? También porque de cierta manera nos cega. Pero bueno, Vladimir, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, por hablar sobre la Vía Láctea, los mitos y verdades, varios términos, varias definiciones que tal vez se nos escapan un poco, o refrescar conocimientos a muchas personas. Gracias igualmente a las personas que nos han seguido, nos han estado viendo, nos han saludado e incluso han aportado con sus conocimientos desde varias zonas de Latinoamérica, no solamente de Ecuador, sino que también de México, de Uruguay, desde Europa, también nos miran. Muchísimas gracias a ustedes. De Colombia. De Colombia, obviamente, de tu tierra. ¿De Brasil hay alguien? Sí, tengo algunos amigos brasileños. Justamente había un amigo que hablaba, obviamente, en portugués, me parece, y pues... amigos y amigas. Seguro que es tu amigo, y asimismo a todas las personas que nos han seguido durante toda esta jornada de este evento, de este festival astronómico junto con Quillañán. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado. Yo creo que, Vladimir, en algún momento habrá que planificar una tercera parte de mitos y verdades, tal vez la Vía Láctea o de otro del universo, no lo sé. Cada vez es más grande. Sí. Porque hay cosas que se quedan, ¿no? Como por ejemplo las ondas gravitacionales, es un tema es un temazo, y que ya se nos quedó por afuera, pero que lo abordaremos en un futuro, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas nuevamente. No sé, unas palabras finales, Vladimir. Pues mi gratitud, como siempre, para ti, para Carlos, para todos los colegas de Astroecuador,
sí, que se han movido de manera juiciosa y de manera apasionada por la astronomía para integrarnos aquí en América Latina. Creo que es una de las cosas buenas que queda de toda esta tragedia que estamos superando, ¿no? Y fue ver que podíamos hacer cosas a distancia y hacer cosas de calidad. Entonces, que sea la oportunidad para aplaudir esos ingentes esfuerzos, esa gentileza con la que siempre han recibido mis contribuciones, y bueno, pues esperemos que la próxima vez que nos encontremos sea presencialmente o sea en unas circunstancias donde ya podamos decir que esta etapa ha sido satisfactoriamente superada, ¿sí? Todavía no estamos allá al otro lado para decir que ya fue todo superado. Felizmente, y que sea también la cuña publicitaria, la ciencia está venciendo, ¿sí? Está venciendo la situación que pasamos del coronavirus, ¿sí? Y que sea una afirmación de la confianza en la ciencia y la confianza en las instituciones científicas. Una cosa es la mala gestión que hagan los líderes políticos y otra cosa es las limitaciones y también las aspiraciones de ofrecer soluciones que tiene la gente que trabaja en ciencias, ¿sí? Hay que separar esas cosas, ¿no? El deseo de hacer negocio con las vacunas, la corrupción de los políticos, eso es una cosa. Ahora, la necesidad que tenemos de tener unas instituciones científicas fuertes, bien soportadas financieramente por dinero público, porque la ciencia es un patrimonio público, la producción de conocimiento científico, por lo menos aquí en América Latina, es un patrimonio público y tiene que ser un patrimonio de calidad. Pues está venciendo, sí, está venciendo. La mayoría de las vacunas fueron producidas con dinero público, inglés, europeo, Estados Unidos, etcétera. Entonces es también volver a exigir que a lo público se le dé el lugar que merece, ¿no? El lugar de la democracia y de la inclusión y de que todos tengamos oportunidades. Sí, justamente mencionabas este tema de la investigación, ¿no? Qué importante dentro de un país que es, sobre todo Latinoamérica, debería ser la piedra angular del desarrollo, ¿no? O sea, tal vez hablando de Ecuador mismo, yo creo que en la mayor parte de América Latina no se da el impulso a las ciencias, ¿no? Tal vez se piensa de que solamente con el trabajo, que invirtiendo en otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuál trabajo? ¿Sí? O sea, esa es la pregunta que podríamos hacer. ¿Cuál es el trabajo que nos dicen que hay que hacer? Que la ciencia es como muy complicada y que la ciencia medio que no genera ganancias. Entonces, parecería que quieren es que hagamos puros trabajos así medio de bajo perfil, ¿no? Porque salen más baratos para pagarlos. Alguien que no cuestione, que reciba órdenes como tú dices, pero no les conviene tal vez a alguien que cuestione, que innove, ¿no? Pero no debería ser así. Los países industrializados justamente van en esa dirección, justo la investigación, la innovación, en los estudios mismos. Y a veces la cuestión se vuelve un intercambio de opiniones muy descolocadas, de índole ideológica, y que es que tú sigues a tal filósofo, es que tú sigues a no sé qué, y realmente el problema es muy concreto, ¿sí? O sea, una sociedad como la coreana, que no es paradigma de izquierda ni nada, sino una sociedad netamente capitalista y productiva. ¿Qué es lo que ha hecho y cuál ha sido el secreto del impulso de los coreanos? Una educación de altísima calidad, ¿sí? Y de acceso universal. De acceso universal. ¿Sí? Entonces, sí. Los países
No hay que discutirlo. Claro, incluso los Está por encima de lo ideológico. Incluso los países que ofrecen educación de calidad y gratuita y universal son los países que mejor educación tienen. Entonces no es que debemos de privatizar tampoco o irnos a otros extremos. Y cierto, lo que mencionas, ¿no? Todavía estamos enfrascados en que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, nos seguimos peleando, todavía estamos en los años 50, mientras que, por ejemplo, o en los países escandinavos ya no se habla de esas tendencias y fusionan, son economías mixtas, ¿no? Bueno, esos son temas. Sí, eso hace parte de la conversa del horario triple X. Ya no es apto para todos. No, sí. Pero es muy bueno hablar de eso también porque es importante. Podemos hablar de todo. Yo me puedo saber las distancias de aquí, del Sol, de la Tierra, del Sol a Neptuno, pero ¿qué pasa si solamente se queda en conocimientos y no en aplicación? Hay gente muy brillante en todos los países y solamente a veces falta apoyo y eso es, Vladimir. Pues bueno, otra vez, ahora sí ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que tengan un abrazo para todas y todos. Chao, chao.